Bienvenidos a otro episodio de La Sobremesa. Hoy quiero empezar contándoles de un reel que me acaba de salir en Instagram que no daba crédito. Son unos streamers en un podcast y uno dice que le parece que el consentimiento sexual es injusto. Porque cuando él quiere tener relaciones sexuales y ella no, cuestiona que por qué tiene que ganar el no. El consentimiento, decía este joven, tiene que ser 50-50. Entonces, si ella dice que no, no me está respetando. Entonces, todo mal aquí, empezando por el consentimiento de 50-50 y el decir que no es que no me está respetando. Pero me acuerdo que vi eso y dije, no, pues con razón tenemos crisis con los niños y jóvenes. Si este es el contenido que les está llegando, si esto es lo que está informando su idea de lo que es el consentimiento. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como se pueden imaginar, del tema de la masculinidad en la era digital. Y esto engloba lo que son los incels, que seguro ya muchos han escuchado hablar, lo que es la manósfera. Y bueno, yo soy Sara Cantú. Yo soy Ana Paula Cantú. Y como no somos expertas en el tema, invitamos a dos personas que sí le entienden bien a este tema. Y por eso el día de hoy está con nosotros Alice Ilés y José Gutiérrez. Bienvenidos. Gracias. Como saben, aquí les comentaba en la sobremesa, Pau, cómo... Siempre les pedimos que cada quien se presente como se presentaría en una sobremesa donde les preguntan ¿y tú qué haces o qué te dedicas? ¿Y por qué estás en esta sobremesa? Okay. Si estuvieran en la sobremesa con mis papás dirían, ¿y quiénes son tus papás? La verdad. Pero eso no. Bueno, pues si quieres salir, empieza. Ok, gracias. Bueno, yo soy Ali, soy sociólogo, pero hace muchos años ya que me dedico a los estudios de género, sobre todo a estudiar temas que tienen que ver con hombres y con masculinidad o masculinidades, desde una perspectiva que nos gusta pensar como crítica, ¿no? En la que estamos como analizando qué onda los hombres, qué hacen, qué no hacen, qué les forma, qué no les forma, todo este tipo de cosas, insisto, como desde una perspectiva crítica, muy informada por lo que los estudios de género han desarrollado, los estudios feministas y otras posturas críticas, ¿no? Gracias. Y yo me llamo José, yo soy investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Tengo un doctorado en humanidades y actualmente me dedico a estudiar las masculinidades. Entre otras cosas, también abordo temas como la cultura visual y el género, etcétera. Pero con relación a las masculinidades me han interesado dos cosas. La primera son los procesos de intervención con varones en contextos de alta precariedad social, como son la periferia urbana y la cárcel. Y este otro tema que es el engarce entre masculinidad, tecnologías digitales y fascismo. Entonces, bueno, en esas dos líneas yo he abordado los estudios de las masculinidades y bueno, también me interesa obviamente el campo de los estudios de género de forma más amplia, ¿no? Porque creo que el género es una clave para entender cómo se construyen materialmente las formas de reconocimiento, también simbólicamente se construyen ciertos discursos, etcétera, que nos permiten relacionarnos de una u otra forma, ¿no? Entonces creo que eso es relevante sobre todo para lo que estamos viendo hoy con el auge de la ultraderecha. Yo creo que desde que yo nací en una era donde entendíamos que históricamente había roles de género no cuestionados, por siglos probablemente, y entonces en los últimos 40 años, poco a poco se empezó a hablar y a cuestionar por qué los roles de género. Por mucho de los 90, principios del 2000, se empieza a hablar un poco más de equidad y se empieza, un término que vamos a discutir, a abrir este concepto de masculinidad tóxica, ¿no? Que vamos a discutir, ¿es real, no es real? ¿Es sano pensarla, no es sano pensarlo? Todo eso se va a debatir, pero creo que sin que nos diéramos cuenta estaba esta mentalidad más progresista que quizás dejó a muchos espacios, a muchas identidades masculinas fuera o como con algún tipo, como si la masculinidad fuera algo de que avergonzarse en ciertos espacios. Creo que eso pasó. Y entonces nace, mínimo lo que yo veo, como primero una subcultura que yo descubrí viendo Adolescence, que existía este concepto de la manósfera, que está educando muchas veces sin que nos demos cuenta los papás a los jóvenes, ¿no?
Y entonces, un poco primero empezar, ¿qué es la manósfera? Y en su opinión, experta, educada, investigada, ¿cómo nació? Uy. ¿Y cómo entra lo de los incels, los célibes involuntarios dentro de la manósfera? Bueno, la manósfera es un conjunto de redes sociodigitales, de foros, donde se producen e intercambian contenidos de corte antifeminista, machista, sexista. Yo prefería no igualar o hacer sinónimas todas estas palabras porque creo que el antifeminismo sí tiene diferencias con el machismo o con el sexismo, ¿no? Cuando hablamos de misoginia, por ejemplo, nos referimos al odio contra las mujeres. Cuando nos referimos al sexismo, nos referimos a posturas que consideran lo masculino como algo superior a lo femenino. Y cuando hablamos de antifeminismo, si bien el antifeminismo puede tener características sexistas o machistas, sí creo que tiene una sofisticación cognitiva y argumental mucho más elaborada que simplemente posturas machistas que ahora podrían parecer anacrónicas, ¿no? Los antifeministas de la manósfera son influencers o son sujetos que normalmente hablan de igualdad, hablan de derechos, dicen que los derechos deben de ser para todos. Entonces, ahí hay una diferencia con el machismo, ¿no? No están diciendo que los hombres son superiores, ¿no? Per se a las mujeres, sino que todos debemos ser iguales y que no debe haber distinciones ante la ley. Entonces, sí hay una mayor sofisticación, ¿no? En todo lo que argumentan, en lo que dicen. Y bueno, actualmente yo creo que deberíamos también ser conscientes de que la manósfera, surgida alrededor del mediados de la década pasada, ¿no? Sobre todo en el contexto anglosajón, se fue extendiendo rápidamente porque la arquitectura digital lo permite hacia otras lenguas, hacia otras culturas. Ahora tenemos una manósfera hispanoparlante, ¿no? Donde los chavos o las personas de América Latina pueden ver contenido producido de este tipo en España, o viceversa, ¿no? Gente española que puede ver contenido latinoamericano de este corte. Pero incluso la inteligencia artificial ya te traduce También. el contenido de Por los supuesto. influencers de habla, o sea, inglesa, Pero ya te lo traduce. a mí lo que se me hace aquí muy interesante, más que se traduce, es que aterrice. O sea, ¿por qué hay una audiencia? ¿Por qué alguien en Colombia conecta con este sentir de alguien en Manchester? ¿No? O sea, ¿por qué los chavos? O sea, desde qué hicimos como sociedad hasta qué conveniencia hay de alguien creer esto, ¿no? Y no quiero ofender a ustedes que son como hiperletrados, preparados, académicos, pero yo tengo una teoría de que los comediantes son como antropólogos sin título, ¿no? Hacen ciertas observaciones. Claro, sí. Y entonces decía un comediante de que ¿qué es una cosa que un hombre blanco no puede tener? ¿No? Y todos, ¿no? Puede tener todo, dice, no puede tener una opinión. Y es un poco este concepto que por décadas recientes como se invalidaba, habla el hombre blanco, pero en general muchas veces invalidamos de que el hombre no puede opinar. Claro. Tú eres hombre y entiendo de dónde viene. Sí. También entiendo, o sea, cómo como sociedad veníamos de esta como imposición del hombre hemos hecho episodios de medicina y de cómo la mujer está un poco olvidada en los estudios médicos, etcétera. Entonces, que un doctor... Entonces, sí entiendo esto, pero creo que crece esta nueva generación, y esa es mi teoría, que se sienten que solo por ser hombres como que no tienen ciertos derechos, que tienen que reconocer un privilegio que, oye, espérate, yo apenas nací. Sí. Y entonces cuando alguien, las personas en general, todas las personas, nos hace sentir víctimas de un sistema, seamos o no seamos, agarramos esa retórica porque nos están diciendo que no me están dando algo que merezco, que debo de tener más. Yo nada más de lo que decía José, que hablan de igualdad. Igualdad no es lo mismo que equidad. Totalmente. Para empezar. Y segundo, sí, o sea, conozco ese tipo de discursos. Luego también nos han llegado muchos que dicen, viene el Día Internacional de la Mujer, el 8M. ¿Y por qué los hombres no tenemos un Día internacional? Porque es como decir, ese es clásico, pero es como decir, ¿por qué
Inglaterra no tiene un día de la independencia, porque nunca tuviste que luchar por tu independencia, ¿sabes? O sea, las mujeres tuvieron que luchar por todos sus derechos, por el derecho a votar, por el derecho a ser incluidas, como decías, en ensayos clínicos, por el derecho a usar pantalones. De tener una cuenta de banco. Sí, por el derecho a tener una cuenta de banco. Por el derecho a tener una cuenta de banco, tuvimos que luchar por todo. Entonces, es eso, es tipo... Sí. Yo estaba pensando, escuchando un poco las intervenciones, en lo que decía José. Creo que es muy importante lo que él señalaba respecto como de la heterogeneidad de la manósfera, digamos. O sea, que es de muchos diferentes, está hecha de muchos diferentes discursos, narrativas, posiciones, pues hombres, o sea, de diferentes tipos. Y creo que eso tiene que ver con lo que decías tú hace un momento sobre la cuestión del ser hombre como una especie de estigma, ¿no? Que de alguna manera algunos hombres han resentido. Y creo que lo que falta ahí, de pronto, para muchos de ellos, es como entender eso, de que no todos los hombres tienen la misma experiencia, no todos ocupan la misma posición. Y el ser hombre definitivamente otorga en las sociedades en las que vivimos, sobre todo en las occidentales o occidentalizadas, mercantilizadas, etcétera, otorga una serie de prebendas, de privilegios, pero no se distribuyen igual, no todos tenemos acceso a los mismos, porque no nada más tiene que ver con ser hombre, como tú muy bien decías, también tiene que ver con de qué clase social eres, de si tienes algún perfil étnico o racial, y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, pero en última instancia, sí es cierto que ser hombre tiene una serie de ventajas frente a no serlo. O sea, eso sí es cierto. Y es verdad también que no todos los hombres, digamos, como que reciben los mismos beneficios de la misma manera. Y ahí es donde hay un poco parte de ese problema, porque como dices muy bien, a lo mejor un hombre que tiene privilegios por ser hombre sufre de otro tipo de opresiones, no lo descartaría, digamos, ¿no? Y ahí es donde, como tú muy bien decías, estos discursos por eso también es importante la distinción que hacía José Ricardo, creo, que es esta de no pensar como que todo es solo machista, todo es solo sexista, todo es solo misógino, porque hay elementos de eso, pero hay matices que son muy importantes de ver, porque también la manósfera, como él muy bien decía, no nada más son incels, como decías tú, ¿no? O sea, no son solo, hablando de incels, sujetos que se sienten como que el sistema los ha dejado abajo por el lado, por ejemplo, de la atracción física y los ha dejado de lado por el lado de la conquista romántica y tal. Y culpan a las mujeres. Y claro, pero esa es una dimensión de la vida, digamos, no es todo en la vida, ¿no? O sea, a lo mejor tienen ese problema, pero tienen otras ventajas. Pero bueno, más allá de eso, digamos, ahí sí hay un discurso como de resentimiento, de odio contra las mujeres directamente, contra cierto tipo de mujeres además, contra cierto tipo de hombres también, que son los que... y chats. Exactamente, ¿no? Los chats que sí son los que efectivamente ligan y todo esto. Y ahí hay toda una movilización de ese resentimiento en un programa político, ¿no? O sea, de constantemente estar haciendo eso visible y además en algún momento, por ejemplo, llegar a la posibilidad de incluso ejercer violencia en modo retribución, como lo llaman, ¿no? Es como hacer pagar al sistema por esta dificultad que me ha generado a mí. Que ya lo vimos en México. Claro, lo hemos visto exactamente, ¿no? En México pasó hace poco, ha pasado en otros espacios también. Pero digamos, ¿qué pasó en México? No. Con el chavo del CCH. Lex Ashton, que mató a un estudiante, pero él se identificaba como incel y dice que lo hizo como en venganza ¿Porque el otro sí ligaba? Pues un poco como, sí, o sea, yo siempre pienso en esa lógica incel, un poco como, no me interesa quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Un poco como el sistema en realidad, así como ellos lo piensan, es el que está mal, ¿no? Y el que está siendo injusto u opresivo en contra de ellos en particular. Entonces, cualquier tipo de retribución, ¿no? O de pago en contra del sistema, pues como que tiende a balancearlo. Esa sería la idea. Pero ¿no? en los forums en México lo trataban como un héroe. O sea, porque luego se dan vuelo entre ellos. Me suena lógica terrorista. Está calificado como pensamiento extremista. Bueno, sí, hasta el 2020 habían habido 59 ataques incels, ¿no? Ahora, si comparamos eso con la cantidad de feminicidios que hay, pues no son tantos. Sin embargo, eso no les resta importancia o impacto, ¿no? O preocupación. Pero sí creo que también hay que dimensionar bien que si bien este tipo de comunidades están conectadas, no necesariamente están organizadas, ¿no? Aunque sí hay atisbos de organización, ¿no? Sobre todo en las marchas del Día del Hombre, donde, por cierto, yo también me he encontrado influencers mujeres que apoyan ese tipo de iniciativas, ¿no? Hay una influencer argentina radicada en España, que se llama Valentina,
Ella va a las marchas del hombre, va a las marchas del 8M a ridiculizar, a tergiversar a las chavas que van a la marcha, ¿no? Hay una Entonces, regia aquí. Hay una regia, sí, Confía Sofía. que por ya- ejemplo. que era como católica, pero ya ahora es cristiana y sí, o sea, como que va buscando su En lógica. búsqueda, claro. Quería ser como la Virgen, ya no creo en la Virgen, pero todo es gracias hombres, y sin los hombres yo no podría cambiar una llanta. Y esa es una deriva muy interesante de la manósfera, ¿no? Que va más allá de los hombres. Porque tenemos a las trad wives o a las trad women, pero también tenemos a las pygmy, que son chavas negras en Estados Unidos que emulan este modelo de tutelaridad a partir de un hombre, donde ellas insistentemente están buscando un hombre que las mantenga, que las proteja, etc. Son negras, ¿no? Explicaban en un artículo que esa postura que tienen estas chavas es debido también a las desigualdades estructurales a las que están sometidas las mujeres negras. Son de la población más pobre en Estados Unidos, con acceso a recursos educativos, culturales, etcétera, muy escasos, que de alguna manera pues también catalizan ese tipo de discursos en la producción de contenidos que hacen, ¿no? Y como decía Lee, creo que sí es bien importante remarcar que la manósfera tiene una diversidad de matices y de comunidades que además ha sido alimentada por el desarrollo muy acelerado de las tecnologías de la información. Ello ha permitido, sobre todo de la algoritmicidad, ¿no? Que es este sistema de recomendación de contenidos que de alguna manera que vende. también, claro, Vende. propagan este tipo de videos, etcétera. De hecho, había un reel muy interesante del periódico The Guardian del Reino Unido, donde se entrevistaba a un chavo ex-incel, y él decía, bueno, es que yo ya no soy incel, y ya no me gusta eso, me alejé de eso. Que el incel en recuperación, o no sé cómo se diga. Sí, pero digo que le seguía Sí, llegando contenido. A diversos grupos, ¿no? Y también creo que es importante señalar que en esta diversidad, por ejemplo, también encontramos grupos wellness, de retiros de hombres que se anuncian en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde cobran una millonada, ¿no? Sí. Te ponen chef, te llevan a un lugar paradisiaco, y todo el discurso que articula este tipo de retiros es un discurso de masculinismo soft o masculinismo suave, ¿no? Donde las mujeres están excluidas, donde no aparecen como personajes y ellos entran como en un proceso de sanación para reivindicar la masculinidad, ¿no? O están estos grupos NoFap que van en contra de la masturbación. Es bien sabido que, aunque ya han cambiado y se han movido también esas cifras, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de Pornhub, que los hombres son los que consumen más porno, aunque las mujeres se están emparejando, ¿eh? Eso hay que también tomarlo con precisión. Y estos grupos surgen... Pero el que me llamó mucho la atención, ¿cómo se llaman los que dijiste que? NoFap. NoFap. ¿Y hay una razón por la que están en contra? ¿Qué significa NoFap o qué hacen? O sea, ¿qué los distingue? Bueno, literalmente es el sonido de la masturbación, ¿no? El FAP. Exacto. FAP, Entonces, ok. NoFap, pues es evitar ese... Ok. Nunca íbamos a entender, Pau. ¿Y es por principio o por qué? ¿Tema O sea, religioso o qué? No, también hay, como en todo lo otro, también hay diversidades, ¿no? Pero hay mucho de lo que decíamos hace un momento, tiene que ver con esto, con la cuestión del control, ¿no? De un verdadero hombre tiene control sobre sus deseos, sobre sus impulsos, Claro. y entonces tiene que poder controlarse, ¿no? Desde eso hasta lecturas un tanto más espiritual, diagonal místicas, ¿no? De Sí. la energía masculina está en el semen, entonces no hay que desperdiciarlo, ese tipo de Ok. cosas. No, ese es el problema, o sea, que no les enseñan a los niños a ser hombres, sino simplemente a no ser niñas, o sea, lo que se asocia con la feminidad. Es decir, no tienes que ser fuerte, no puedes llorar, no puedes hablar de tus sentimientos. O sea, eso es lo que yo conozco como la masculinidad tóxica, que decías que a ti no te gusta ese término. Sí, no mucho. Ok, Creo que o sea, José tampoco. Tampoco, ok, me encanta que entre porque un amigo que siempre, yo me considero feminista y de hecho me choca cuando una mujer dice, yo no soy feminista porque para mí es, o sea, ¿qué tipo de feminista no eres? ¿No? Claro. O sea, porque para ti, ¿qué es el feminismo cuando me dices no soy feminista? Ahora, sí sé que hay mujeres que no creen que merecemos equidad, pero muchas veces asocian el feminismo con cosas que las que me dicen que no son feministas, con cosas que yo no. Se me fue la idea. Pero a todo esto un amigo que como me tacha de extremista en mi feminismo y también un poco en broma, me manda un video. pero porque ya sé quién es, le encanta estar dando Sí, la le contra. encanta molestar.
me mandó un video de esta página en Instagram que es como sensata, que se llama Big Ideas, y se me hizo muy peligroso porque creo que pone de una forma disfrazado de sensatez, pero ahorita igual, y me encanta que me matan, dice de que, él dice, me choca la idea de masculinidad tóxica, porque pues yo a mis hijos los quiero educar bien, pero pues dice, o sea, es masculinidad tóxica y no tóxica. ¿Y qué es no tóxica? La masculinidad no tóxica es puras cosas que se asocien con ser mujer. Entonces, yo no le puedo decir a mi hijo que aspire a ser no tóxico. O sea, ya de entrada la aspiración está horrible, ¿no? Uh-huh. Pero a mí se me hizo un nivel de lógica hiper básica. O sea, yo no digo, si me estoy comiendo algo que no es tóxico, no digo, me estoy comiendo una lechuga no tóxica. No, digo, estoy comiendo comida sana. O sea, lo opuesto de tóxico no es no tóxico. Lo opuesto de tóxico para mí es una masculinidad sana, una masculinidad integral, una masculinidad segura en sí misma. Y una masculinidad segura en sí misma es un hombre que no tiene nada que comprobar de los cánones sociales que se le impone, de lo que implica ser hombre, ¿no? Es alguien que sabe que biológicamente, químicamente en el cerebro también duele, también siente, y que no pierde nada de masculinidad en dejarse sentir, en dejarse sanar. Que no pierde nada de masculinidad en tener de pareja a una mujer o hombre, en lo que fuera el caso, de igual intelecto, de igual capacidad. O sea, que no define su masculinidad en cuanto a poder imponer, en poder controlar, porque es una masculinidad integral y segura. Para mí, eso es lo opuesto de no tóxico. Ahora, ¿por qué no les gusta el concepto de masculinidad tóxica? Sí, bueno, a mí en lo personal creo que va un poco por lo que tú estás diciendo de respecto de que es muy binario, ¿no? O sea, o existe digamos, o la masculinidad está enferma, digamos, claro. O no lo está. Y si no lo está, es como un poco por definición correcta, buena, positiva, etcétera, ¿no? Entonces nada, es cosa de curar cierta masculinidad para que esté bien. Y eso me parece problemático porque nos regresa un poco a lo que decías al principio sobre los roles de género y lo que implica ser un hombre de verdad o una mujer de verdad o lo que sea, ¿no? Que como si fuese una esencia, tal cual, ¿no? O sea, como que hay algo esencial que hace a los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres son fuertes por naturaleza. Lo tóxico sería si usan esa fuerza de manera equivocada, vamos a decir, pero lo correcto, lo no tóxico, ¿no? Sería que la usaran de la manera positiva. Lo sano. Exactamente, o lo sano, ¿no? Entonces, eso es lo que veo problemático, porque efectivamente desdibuja la heterogeneidad de la masculinidad, ¿no? O de las masculinidades, como solemos decir también. O sea, piensa como en una sola o en dos tipos, ¿no? Un tipo correcto y el otro que está enfermo, ¿no? Y que hay que curarlo. Entonces eso a mí me parece, digamos, problemático por ese lado. Pero también entiendo que sirve el término para describir una serie de conductas masculinas negativas o perniciosas. Y eso creo que tiene su valor. Entonces, pero a lo mejor valdría más la pena pues nombrarlas tal como son. O sea, violencia, control, opresión, etcétera, ¿no? Claro. Y además de lo que dice Ali, me parece que esta terminología que dicotomiza entre lo tóxico y lo sano termina por crear ciertos modelos morales de lo que es deseable en torno a la masculinidad, ¿no? Y entonces viene la pregunta, dice, bueno, ¿quién es capaz o qué hombres son capaces de alcanzar ese prototipo? Porque yo trabajo con hombres en la periferia urbana y en la cárcel, que el propio territorio les impone una dinámica de que si no se portan de tal o cual manera, pues simplemente no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, allá hay una tensión contextual que va más allá de los sujetos y que plantea el hecho de decir, bueno, estos hombres están viviendo en un contexto extremadamente violento como es una cárcel, claro, que impone ciertas formas incluso de caminar, de comer, de tocar, de no ver, porque si tú te le quedas viendo a alguien en la cárcel, pues te golpean, ¿no? Entonces, uno debe de cuestionarse y decir, bueno, ¿hasta qué punto es posible para este tipo de hombres que, por ejemplo, están encarcelados, que además son pobres, etcétera, que vienen de la calle, que probablemente si salen van a regresar a la cárcel, una serie de cosas que van más allá de de un propio voluntarismo para redimirse como hombres? Exacto. Y ser o tener todas estas cualidades, curarse, ¿no? Exacto. Entonces creo que también hace falta preguntarnos en dónde viven esos hombres,
¿no? Y con qué posibilidades cuentan para poder cambiar sus conductas, ¿no? Y sus formas de relacionalidad. Pero ¿no crees que esto ya es algo que va más allá de poder, o sea, de economía, clase social, etcétera? O sea, yo creo que este tipo de masculinidades o actitudes está en todos los estratos sociales, o sea, así lo veo yo. Y también, no sé también qué opinan del hecho, hay mucha gente que dice que esto se debe, uno, sí, redes sociales, y ahorita me gustaría regresar a eso, pero también a una falta de roles o de modelos masculinos positivos en la vida y en los medios, por ejemplo. O sea, en la música que escuchan, en las series que ven, no son algo positivo a lo que aspirar. Sí, o sea, sí veo cómo puede haber ambientes donde cierto tipo de masculinidad que en las décadas recientes se ha asociado con una masculinidad negativa o no sana o enferma, pues es una forma de sobrevivir. Pero yo ahí creo que eso para mí no justifica, entonces está bien esa masculinidad. No, yo digo, entonces estamos fallando como sociedad. Claro. Estamos fallando como sociedad si un hombre necesita portarse de esa manera, y te lo creo, te lo compro, o sea, no te lo creo, te lo compro, es una realidad, o se porta con todas estas cosas que asociamos con tóxico, o genuinamente no sobrevive, o sea, es un instinto de sobrevivencia. Estamos fallando como sociedad que existan esos espacios y existen, pero no por eso debemos decir, y entonces, pues así está bien, general, claro. Porque yo creo que no solo afecta a las mujeres, a la pareja, a la mamá, sino afecta a los mismos hombres. Voy a poner un ejemplo de mucho privilegio, un poco, o sea, lo que dice mi hermana, pero me decía una amiga que fue a un grupo de negocios, o sea, que te juntas a hablar de negocios, ¿no? Y recientemente fui uno y eran puras mujeres, y estuvimos hablando de ciertas inversiones y demás, y dice una chava y dice, híjoles, es que qué padre esto, porque cuando fui a un grupo que eran principalmente hombres, se pusieron a hablar de sus problemas en casa, de sus problemas con su pareja. Dice, yo eso lo hago con mis amigas. O sea, yo eso lo hago con mis amigas, yo no necesito ir a un grupo confidencial que es disque de negocios. Y entonces tuve como, los hombres no hacen eso con sus amigos. Y mucho es porque se asocia con vulnerabilidad, o sea, tú no puedes hablar de tus sentimientos, entonces crean estos espacios de negocios confidenciales donde ya lo pueden hablar. Y por eso yo creo que esta idea que yo estoy abierta a cambiar mi vocabulario, pero que históricamente asocio con masculinidad tóxica, daña también a los hombres. Son víctimas de estas reglas, de estos cánones culturales, y lo veo ahorita como una plaga. Decías que esto es un muy específico grupo, los incels, que había habido asesinatos, pero creo que están creciendo las agresiones, que muchos de los que nos están escuchando están de qué estás hablando, porque sus algoritmos no están para nada ahí, de todas estas ideas. Y creo que también fue The Guardian, no estoy segura, pero creo que una persona, una chava, abrió un perfil, puso un hombre de 17 años, siguió ciertos modelos, siguió gimnasios, cosas que seguiría sano, normal, un chavo de 17 años, y le empezó el algoritmo a mandar conceptos de masculinidad más agresiva, de separación con la mujer, de control, o sea, dice, automáticamente me mandó esto, ¿no? Y entonces hablé muchos temas, pero a lo que voy es, sí, son una realidad en donde se tiene que sobrevivir. Ojalá que como sociedad podamos corregir eso por el bien de esas personas, porque no está padre tampoco que tu sistema esté constantemente en alerta, que no puedas enfrentar ciertos sentimientos, pero ya va más allá de esos espacios donde se está viviendo o popularizando esa masculinidad. Es que lo que decía, o sea, cuando te digo que está en todos lados, las redes sociales lo hicieron universal. Por eso ya todo el mundo tiene redes sociales hoy en día. No importa si vives en la calle o en un penthouse, la mayoría de los hombres tienen acceso a ese contenido y los afecta por igual, ¿no? ¿O qué opinas? Bueno, yo creo, sí, a veces tendemos a pensar en las redes sociodigitales un poco como todopoderosas, ¿no? Y es cierto que son una gran influencia, es cierto que son creadoras de identidades,
de subjetividades que transmiten discursos. Ustedes lo han dicho varias veces, ¿no? O aquí en la charla lo hemos platicado varias veces ya, de cómo esos discursos no habrían llegado a donde están o no llegarían de manera cotidiana a donde están ahora si no fuese por la lógica tecnológica, que además no hay que perder de vista, como también muy bien se decía, pues es un negocio al final de cuentas, ¿no? Se trata de monetizar, etcétera, etcétera. O sea, sigue esa lógica, ¿no? Entonces, por un lado eso, es cierto que las redes sociodigitales tienen un papel fundamental, pero tampoco son, y ahí es donde creo que estoy de acuerdo con lo que dice José Ricardo, de que no necesariamente hay que mirar solo eso, sino todo el contexto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo también en lo que tú decías respecto de, bueno, digamos, entender el contexto no es justificarlo, ¿no? No es decir, está bien que los hombres sean violentos porque así se los demanda su contexto. Por supuesto que no. Pero más bien es entender justo eso, que no nada más son violentos porque están enfermos, ¿no? Digamos, o porque tienen comportamientos tóxicos, sino porque hay todo, como tú decías, un poco una especie de arreglo social que está demandando eso de los hombres y está produciendo ese tipo de mentalidades masculinas o ese tipo de subjetividades masculinas, que no es lo mismo que decir, claro, un hombre individualmente ha caído en enfermedad, ¿no? Sí. Y ahora tiene que curarse él solo, ¿no? Porque no, o sea, en realidad no es que él, si lo quisiéramos incluso ver en esos términos de enfermedad, pues no es que se enfermó solo, o sea, se enfermó, vamos a decirlo así, porque así se construyó esa manera de ser masculino. Y eso es lo que es problemático. Y ahí entran muchos otros elementos. Por supuesto, las redes sociales juegan un papel fundamental, pero no son lo único. Está todo lo demás, ¿no? Y yo agregaría que, o sea, siempre es bienvenida la pregunta que puedan hacer los hombres con respecto a sus comportamientos individuales. Yo creo que claro, sí. Hay que dar el beneficio de la duda. Es deseable que se pregunten cómo están actuando, cómo se están relacionando con las mujeres, con las niñas, con otros hombres, pero también, como remarcó Ali, o sea, no podemos entender o reducir la masculinidad a un registro individual. La masculinidad siempre se define relacionalmente. Y como se define relacionalmente, eso implica ubicar dónde está situado o dónde habitan esos sujetos. Porque si no, pues vamos a seguir dando vueltas en torno a que un tallercito donde los hombres confiesan que han pegado, etcétera, y ya con eso vamos a creer que estamos incidiendo en la transformación. Tal vez sí, pero no va a ser suficiente. Claro. Entonces, creo que sí es necesario verlo de manera también individual, pero a la vez estructural, ¿no? O sea, no olvidarnos que sí, que es válida la pregunta, que alguien pueda hacer de, a ver, ¿cómo me estoy portando? ¿Por qué reaccioné así con mi novia o con mi esposa o con mi amigo? Pero a la vez ubicar dónde está viviendo ese sujeto, ¿no? Porque pues si está viviendo en la periferia urbana de la Ciudad de México, en un municipio como Ecatepec, pues va a haber ahí ciertas tensiones, ¿no? Claro. Contextuales que van a hacer que ese sujeto se comporte Claro. de una forma. Sí. No, perdón, eso también me recuerda a esto que está diciendo ahora, José, a lo que tú decías al inicio, ¿no? O sea, como estos roles que asumimos por varios años, incluso nos dan la apariencia de ser mucho más antiguos, porque tú decías incluso tal vez por siglos, cuando en realidad más bien son como de la época moderna, ¿no? Vamos a decir siglo y medio. Pero justo el asunto de lo que nos ha traído hasta este momento donde pensamos a veces en la masculinidad en crisis, como a veces algunas personas lo dicen, tiene que ver precisamente con esto que está diciendo José, que es como cuestionamiento estructural, ¿no? Donde, por ejemplo, el feminismo aparece como un actor clave claro. Y cuestiona esas lógicas, ¿no? Que lo que hoy vemos como tóxico, entendemos como negativo, antes era lo normal, era lo habitual, ¿no? O sea, que los hombres tuvieran ciertas prácticas de control, de abuso, de acoso, etcétera. Era lo normal y eso era lo que se esperaba, digamos. A lo mejor no se disfrutaba, por supuesto, porque quien sufre esas violencias pues siempre las padece de alguna forma, pero las entendía como naturales, ¿no? Y hoy en día justo el problema está en que hubo una serie de personas, una serie de ideas que cuestionaron eso estructuralmente. Dijeron, eso no está bien en términos estructurales, no lo podemos sostener, es insostenible, ¿no? Es que yo creo que eso cambió. O sea, yo creo que estábamos ahí donde dices, cambió y otra vez estamos llegando ahí. Y ya sé que insisto mucho con lo de las redes sociales, pero es que de verdad, conozco un adolescente súper fan de Andrew Tate. Okay. O sea, y si no saben quién es Andrew Tate, es un personaje muy problemático, pero acusado de violación, acusado de trata de personas. Ha dicho también que las mujeres violadas llevan parte de la culpa por lo que gustan y manden. Es un personaje y no es el único. Luego también tienes a Nick Fuentes. Nick Fuentes me salió
no era un video de él, sino una persona criticándolo, donde él dice que a las mujeres les gusta que les peguen. ¿Me explico? Entonces, este tipo de personajes de influencers tienen millones de seguidores. Sí. Pero Sí. millones de Eso sí, seguidores. sí. Y es muy fuerte, pero es quien está educando a toda una generación Voy a de retar. jóvenes. Ya sé que dijeron que no los googleen. Búscalos en Instagram y vas a tener mínimo tres personas que conoces Sí. que lo siguen a estos personajes. Eso es lo que a mí se me hace muy No, fuerte. Y si eres mamá como yo, muy probablemente sean amigos de tus hijos. O en un descuido, O sea, tus hijos. en Reino Unido, YouGov hizo una encuesta porque aumentaban mucho los casos de misoginia, de hostilidades contra mujeres, de la manera en que los niños se comportaban en el colegio, aumentó mucho. Entonces, decía que 1 de cada 7 niños tiene 1 de cada 6, creo, una opinión positiva de Andrew Tate. No que nada más que lo siguen, que tiene una opinión positiva. Entonces, Reino Unido para mí es un gran ejemplo porque ya llegó al Parlamento la iniciativa para prohibir las redes sociales a menores de 16 años y no solo eso. Adolescence tiene lugar en Reino Unido. Claro. Ahí ya se aprobó también y tienen tienen un presupuesto de 27, 28 millones de dólares para que los colegios de Reino Unido ya empiece a ser obligatorio cursos para concientizar a los estudiantes y también a los docentes sobre el machismo, o sea, esas actitudes misóginas, para, justamente menciona el gobierno, para evitar esto de la manósfera y los incels, etcétera, que ha ido mucho en crecimiento en Reino Unido. Y parte de los cursos son para los estudiantes a partir de los 11 años, pero también para los docentes, para que también aprendan ellos a identificar comportamientos de riesgo que dicen, que les dicen que un niño se está metiendo en ese rabbit hole de la manósfera, no sé cómo Pero eso es llamarlo, lo que tóxica. mucho de la derecha acusa como una sobrecorrección, ¿no? Creo que mucho de la derecha no les gustan esos cursos. No, claro. Y estamos viendo cosas que hace 20 años o 15, no sé, hubieran sido inaceptables. El secretario de Defensa de Estados Unidos subió un video a sus redes sociales con su pastor diciendo que las mujeres no deberían de votar, ¿no? Sí. O sea, y eso ya no es escándalo. O sea, ¿qué nos dice eso? Y no es nada más eso, o sea, ahorita hablando, y por eso regreso a mis hijos son unos privilegiados, ¿ok? O sea, han tenido todas las oportunidades en la vida, todas. Y sin embargo, como les decía cuando hablé con ustedes para ver si accedían a sentarse con nosotros, tengo pavor porque yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para educarlos, pero ¿qué crees? Ya empiezan a llegar a una edad donde me empiezan a pedir redes sociales y lo que decías de lo del algoritmo, leí un experimento que hicieron de la Universidad de Dublín donde crearon 10 cuentas en redes sociales. 5 eran en TikTok, 5 en YouTube. Y no siguieron ningún tipo de ideología o contenido, pero sí se registraron como hombres, o sea, jóvenes de 16 a 18 años. Y lo que decían es que a los 23 minutos de que crearon la cuenta, les empezó a llegar contenido, decía antifeminista, whatever that means. O sea, tal vez me puedes explicar un poco más lo que es antifeminista, pero decía antifeminista. Y conforme más interactuaban o si veían uno de estos videos, aumentaba el número de videos que les llegaba con este tipo de contenido y que a las 3 a 5 horas de haber creado la cuenta en TikTok ya era el 76% del contenido que le empujaba el algoritmo, era este tipo de contenido y en el caso de YouTube Shorts era el 78%. Entonces, cuando mi hijo me dice, todavía le falta, pero me dice, es que quiero tener Instagram. No hay manera porque pierdo el control, siento que ya pierdo el control y lo estoy exponiendo a todo este mundo que por más que yo estoy tratando de educarlo, me da miedo que se me salga de control. ¿Me explico? Sí, claro, y esto que comentas creo que es muy relevante. En el caso del Reino Unido, sí ya creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque se está viendo una preocupación que va más allá de la propia familia para establecer procesos, por ejemplo, de alfabetización digital y en temas de género, ¿no? Que yo creo que son dos aspectos muy importantes. O sea, no nada más hay que hablar de género, también hay que hacer una alfabetización digital que le permita a las personas distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre una imagen hecha con inteligencia artificial
o las llamadas deepfake, ¿no? Donde incluso ahora sucede a la inversa. Si antes se desvestía a las mujeres y se pasaban fotos obscenas de ellas en grupos de hombres, ahora se les viste para dignificarlas. De hecho, eso se llama Dignify. Utilizando o haciendo un juego de palabras con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, además de eso, creo que sí es necesario que los estados, los gobiernos se pongan las pilas para ponerles una línea y un control a las grandes empresas tecnológicas. Claro. ¿Quién les va a poner una línea a esas empresas de decir, tú no puedes estar recomendando este contenido? Claro. ¿No? O sea, hace falta una regulación estatal también, además de todas estas alfabetizaciones, que permita, ¿no?, el moderar los contenidos, el controlar su producción y sobre todo su circulación. Porque, digamos, sí hay una forma de diseminación que se convierte en una manera de gobierno por medio del algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo se ha utilizado, y eso está comprobado con Cambridge Analytica, etcétera, para influir en los comportamientos. Claro. Para mediar también las formas de relacionalidad y destacar lo que puede considerarse relevante o no. Entonces, ahí hace falta también que los gobiernos se pongan las pilas, porque si no se las ponen, las empresas van a seguir haciendo lo que quieran. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo muy poca esperanza. No, yo también. Sí, bueno. ¿Sabes? O sea, para mí un como wow fue cuando vamos a decirlo, aunque gente se enoje, el país más poderoso del mundo o en la historia, incluso del mundo, es Estados Unidos. Y cuando la Suprema Corte, que es uno de los 3 poderes, dice, vamos a quitar TikTok si no accede a ABCD, llega la fecha y ¿qué hizo el gobierno americano contra una red social? Chistó. No se atrevieron a quitarlo. No puede, estás hablando que el país más poderoso en la historia no puede contra una red social. No se atreven a entrarle, o sea, porque los políticos luego ya dependen, o sea, son tan poderosas que su poder, claro, su mensaje dependen, y ahí es donde tenemos que generar conciencia, pues, en lo micro, en la familia, o sea, en decir, pero los papás ya tampoco podemos contra las redes sociales, o sea, hay como un meme, ¿no?, de que le dan un celular y le dicen, fue muy agradable conocerte estos primeros 8 años, y ya lo dejas de conocer, y los mensajes entendieron muy bien nuestro psique, y mientras que hay formas de ser hombre o mujer que son sobrevivencia, que son todas, yo creo que la gran mayoría, no todas, pero una gran parte de nuestra identidad de género es socioculturalmente aprendida. Hay cosas biológicas y todo, e incluso lo biológico no es A o B, como dicen, no es binario. No es binario. Por temas hormonales y por 1000 otras cosas, ¿no? Que no todos somos iguales. Pero sí, ya seas mujer, seas hombre, las redes sociales han entendido algo muy cañón y creo que eso empodera a la manósfera. Las personas nos encanta sentir que nuestros problemas son culpa de alguien más. Y te crean un enemigo. En la manósfera muchas veces, ahora estoy entendiendo que es mucho más amplia, pero muchas veces es la mujer empoderada. Sí. Es tu enemigo. Y eso te va a alimentar porque al cerebro te prende, o sea, mínimo yo soy alguien que cuando me enojo, hijo de su madre, si doy vueltas y no suelto. Y es que los foros incel se dan vuelo entre esto, entonces confirman lo que tú ya, es el confirmation bias. Pero no es el incel en sí, es el cerebro humano. Que el foro incel, pues es buenísimo para activar esa parte que de cierta forma casi como tenemos hambre de, o sea, todos mis problemas son culpa de alguien más. Sí. ¿No? O sea, yo no sé si en ciertos países les dicen que sus problemas es Estados Unidos, o sea, ciertas mujeres. Y no digo que no haya genuinamente deuda social con ciertos grupos. Claro. Sí hay. Sí. Más y sin embargo, el algoritmo te los exacerba y te quita agencia y eso pensarías que no queremos, pero es muy cómodo porque no llevo responsabilidad. Sí, hasta cierto punto. O sea, yo creo lo que sí es un hecho y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo también José, es, y lo decías también tú, Sara, sobre la lógica de funcionamiento de las redes, o sea, las plataformas en general y tal. Y como decía yo hace un momento, insisto en eso mismo, están en una lógica de negocio, ¿no? Y claro, lo que sea mejor para el negocio, lo que sea más rentable para el negocio, pues es lo que van a perseguir, ¿no? Entonces, como muy bien decías, si estos contenidos
generan mayor atención o más engagement, como se llama en la jerga, ¿no? Pues obviamente va digamos, de alguna manera a sugerirlos. Por supuesto que también hay una cuestión ahí ideológica, ¿no? Ideológica política hasta cierto punto, porque también las grandes plataformas pues tienen no son objetivas del todo en ese sentido. Les interesa hacer dinero, pero también tienen sus agendas políticas, ¿no? Y entonces, estoy pensando concretamente, por ejemplo, en Twitter, bueno, en X, que también le sigo diciendo Twitter. También está documentado, ¿no? Por ejemplo, cómo desde que Elon Musk se hizo cargo o se compró Twitter o X, la plataforma comenzó a moverse más hacia contenidos de derecha, ¿no? Por lo mismo, o sea, porque él y el grupo de personas que estaban ahora a cargo, pues, digamos, veían con buenos ojos ese tipo de contenido. Entonces no tenían problema en dejarlo pasar, mucho menos si pensaban que era rentable, ¿no? Pues eso sí es cierto. O sea, tampoco hay que, digamos, descartar a las redes. Las redes tienen un peso específico y un poder concreto que no podemos soslayar, ¿no? A lo que me refería es como más bien, bueno, hay varias otras cosas en el contexto que tienen que estar en cuenta, que tenemos que tomar en cuenta, pero sin duda que son digamos, un agente, un actor fundamental hoy en día, porque pues, como ya lo dijimos muchas veces, o sea, por ahí surgen estos discursos y además son variados. Eso también es otra cosa que es importante, como decías, o sea, no toda la manósfera son incels, ¿no? Esa es una duda que tengo porque mencionaban al principio, o sea, hacían la distinción entre que no es lo mismo antifeminista que machista, que misógino, o sea, lo diferenciaron un poco. Entonces, mi duda es, o sea, por ejemplo, los dichos de Chicharito que entran en misóginos, en antifeministas o en machistas, o por ejemplo, un Andrew Tate, ¿dónde lo catalogas? O los incels, ¿dónde entran? O sea, en esa distinción que hicieron, ¿dónde entran ellos? Bueno, yo hice esta distinción porque yo me dediqué por un tiempo a seguir a varios influencers españoles y argentinos que podríamos considerar como influencers manosféricos. Y me llamó la atención que tienen discursos muy bien articulados y muy efectivos, ¿no? En términos emocionales, en términos performáticos, demuestran una gran ira, ¿no? Cuando están hablando de las marchas del 8 de marzo. Además, bueno, se van a las marchas del 8 de marzo para ridiculizar, tergiversar y ofender a las manifestantes, etc. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, o sea, aquí se está articulando un discurso que si bien puede tener elementos machistas o sexistas, no es su centro, ¿no? Aunque, por ejemplo, si vemos comunidades incels, quizá ahí vamos a ver rasgos sexistas o machistas más exacerbados, ¿no? Que los influencers de los que yo estoy hablando. Entonces, hay una gran variedad de contenido en la manósfera, ¿no? Que no podríamos decir, el contenido de la manósfera es solo antifeminista, porque no es cierto, ¿no? También es machista, también es sexista, también es misógino. Entonces, dependiendo de a qué grupo nos estemos refiriendo, es lo que vamos a encontrar, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el contenido de un tío blanco hetero en España y digo, bueno, pues el tipo lee a Judith Butler, que es una autora de los estudios de género, aunque la tergiversa, ¿no? Pero la lee y además habla de igualdad, habla de los derechos que están consagrados en la Constitución española. Entonces dice que no hay que maltratar a las mujeres, ¿no? Sin embargo, dice que no es necesario el feminismo. Entonces digo, bueno, un tío blanco hetero es un antifeminista, no es quizá un misógino descarado, aunque puede haber atisbos de misoginia en su discurso, etcétera, pero si no, digamos, si no reparamos como en estos matices, creo que no vamos a estar listos o listas para hacerle frente al fenómeno manosférico, porque lo vamos a englobar todo en una sola bolsa. Y eso nos va a restar complejidad del propio fenómeno manosférico, ¿no? Y eso también nos va a restar herramientas para decir, porque pues tal vez un discurso antifeminista no se ataja de la misma manera que un discurso misógino o sexista, ¿no? Yo creo que debe haber también, aunque puede haber también engarces entre el antifeminismo y el sexismo. Sí. Perdón, sobre esto que decías, por ejemplo, de un ejemplo específico como es el del Chicharito, ¿no? Así de vasta y heterogénea es la cuestión de la manósfera. Desde algo como eso, tan simple como decir las mujeres tienen que cuidar y limpiar la casa y demás, y los hombres, no sé, hacerse dignos de admiración, o no recuerdo bien qué fue lo que dijo el Chicharito. Algo tan simple como eso que tiene, como dice muy bien José Ricardo, tintes, pues sí, hasta cierto punto sexistas,
quizá de alguna forma misóginos o machistas sobre todo. Desde eso hasta un discurso tan articulado tipo Agustín Laje, ¿no? También. Donde ¿Quién es Agustín? es un, creo que es filósofo, no sé bien. Sí, politólogo, filósofo, es argentino. ¿no? Pero él, por ejemplo, tiene un discurso como mucho más politizado, además, ¿no? Muy como lo que llamamos algunas veces pro derechos de los hombres, por ejemplo, ¿no? Y claro, hay una argumentación ahí claramente antifeminista, digamos, ¿no? Y a lo mejor para él lo de menos es quién limpia en la casa o quién no, porque a final de cuentas eso se resuelve contratando a una persona que curiosamente casi siempre es una mujer para limpiar la casa, ¿no? Eso no es parte de sus preocupaciones, vamos a decir, o al menos no en su discurso. De eso a Andrew Tate o a los famosos llamados artistas del ligue también, por ejemplo, los que enseñan a ligar en internet, que también son parte de la manósfera, ¿no? O de la manósfera. Hay artistas que enseñan a ligar. Perdón, es que como mi algoritmo no me manda eso. O artistas quiero decir como gente, ¿no? Sí. Personas influencers que enseñan técnicas de ligue, ¿no? Por ejemplo, pero sanas o pues eso es discutible, digamos, ¿no? Ahí podríamos, claro, ahí seguramente otra vez, como dice José Ricardo, vamos a encontrar niveles distintos de machismo, de sexismo, incluso de misoginia, no sé si directamente de antifeminismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco, días, andaba por ahí circulando, sigue circulando, un video de un TikToker que hace videos de viaje, pero parte de varios de esos videos es que sale a ver la vida nocturna de los espacios donde está. Es un TikToker mexicano, no recuerdo su nombre ahora. Y entonces siempre uno de los espacios es como, ¿cómo hace para ligar? Él dice ligar a chavas a una cierta hora, pero sí, en realidad lo que hace es pues, contactar exactamente, ¿no? A chicas que están muy enfiestadas, muy distraídas y un poco como pues acosarlas, ¿no? Aprovecharse. Pero eso ya está, la línea de eso y un delito está muy... Pero es que para mí eso me habla de alguien hiperinseguro que no confía en su habilidad de en verdad en una mujer en su plena conciencia. O sea, entonces te sientes chiquito, entonces tienes que hacer truquitos. Y es miedo también, Pau, porque miedo a que, porque si estás sobria no le vas a gustar. Luego también tienes a uno de 60 que sale con una joven de 18. ¿Por qué? Porque si se sienta, si sale con una de su propiedad, igual claro. Y ya me explico. O sea. Sí. Ahora, yo quisiera agregar, incluso también en la recepción de esos mensajes también hay matices y diversidad, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre Andrew Tate, del Reino Unido, que se hizo con chavos del equivalente a secundaria de allá, donde muchos estaban de acuerdo con el discurso de Andrew Tate, pero parcialmente. Entonces decían, bueno, a mí no me parece que sea misógino que insulte a las mujeres, pero creo que es gracioso. Eso. Entonces, muchos. Ahí hay matices que dice, bueno, o sea, a este chavo no está suscribiendo el machismo, no está suscribiendo el sexismo, pero le resulta gracioso. ¿No? Entonces, ahí también hay un elemento muy importante dentro de la manósfera que es el humor. Y el humor se utiliza también para crear adeptos, para crear simpatía, formas de identificación y además meterte discursos muy cuestionables y problemáticos, ¿no? Que son discursos que están emparentados con la ultraderecha, porque esa es otra cuestión muy importante dentro de la manósfera. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, los comportamientos de Donald Trump o de Javier Milei, los dichos que expresan públicamente, pues podríamos hablar que hay presidentes de la manósfera. Claro. ¿No? Esos presidentes de la manósfera que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, o sea, no tardó ni un mes en promulgar una ley que denunciaba la presencia de hombres, que en realidad son mujeres trans, en deportes de mujeres. Pero, José, ¿no te ves? A ver, perdonó acuérdate que Andrew Tate estaba arrestado en Hungría y regresó a Estados Unidos gracias a un perdón que le otorgó. Sí. Claro. Cabildearon para que pueda regresar. Es que yo lo que creo que sí es importante ver los matices, pero también entender que muchas veces ciertas mentalidades son una pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, no te vas de día cero a pensar como Andrew Tate. Lo puedes escuchar así, pero una cosa te hizo sentido, porque esto es el genio de muchos cultos, vamos a decir. O sea, te van dando, no llegan y te dicen ridiculeces, te van dando cosas con las que te identificas y aceptas esto y no, todo lo demás no, pero agarro esto. Pero poco a poco el mensaje empieza a permear, ¿no? O sea, por hablar de los peores líderes de la historia, yo les digo a muchas personas que si en verdad te pones a estudiar la Segunda Guerra Mundial, no es que los nazis de entrada se fueron contra todo el mundo.
O sea, eran ciertas ideas y decías, bueno, no estoy de acuerdo en todo, pero entonces para mí también es, ¿qué estás dispuesto a tolerar? O sea, ¿dónde pones tú una raya moral que dices, pues me da risa esto, me hace sentido esto, pero no voy a darle vuelo a ese mensaje? Y hay, obviamente están los Andrew Tate y se me hace también súper importante esto que dices de no englobar, porque alguien que yo considero antifeminista y brillante es Jordan Peterson, ¿no? Que es como filósofo, psicólogo canadiense, con millones de followers, pero sí a veces con argumentos científicos, muchas veces pseudocientíficos, pero que lo sabe empaquetar muy bien y juntar cosas reales con cosas conceptuales. Pues habla como de esta opresión del hombre y cómo no estamos dejando a los hombres ser hombres y entonces es un rol de víctima. No digo que esté hablando al vacío y que nada de lo que dice es verdad, pero el arte de la manipulación es meter verdades con no verdades para ya creerte. Ese es el engaño. O sea, una mentira es tal cual algo que no es verdad. Un engaño muchas veces se usan realidades para llevarte a una idea. Eso es un engaño. En un engaño frecuentemente hay verdades. Y eso es lo que yo veo en muchos mensajes de todo tipo, pero en este caso específico estamos hablando de la manósfera. Y también creo que los movimientos se van tergiversando con el tiempo. O sea, lo que hablábamos al principio del movimiento incel incel fue acuñado por una mujer. El movimiento no empezó así. El movimiento empezó en el 97 con una página de internet que creó una mujer y era para hombres y para mujeres y para discutir algo que afecta a ambos sexos. A veces esa soledad cuando no tienes con quién salir. Y con el tiempo se fue tergiversando y se convirtió en lo que es hoy. O sea, ella dice que dejó su página, empezó a ganar popularidad y no se dio cuenta de que el término que ella acuñó lo usó Elliot Rogers en el 2014, después de que mató a 6 personas e hirió a otras 14 y se identificó como un incel diciendo, sí, soy un joven que odia a las mujeres y las culpaba de todo. Entonces ella dice, yo empecé esto, pero este no era el objetivo. Entonces algo puede empezar como algo bueno y se va tergiversando con el tiempo. Voy a decir algo muy controversial, pero para mí un poquito así fue lo que se convirtió en el llamado wokeism, ¿no? O sea, yo creo que empezó y yo fui parte de que sigo creyendo muchas de las cosas, pero otras siento que nada más las adopté porque pues yo creo en la igualdad, yo creo en la equidad, yo creo en la empatía y de repente ya no me cuestionaba ideas, como que, esto es lo que mi línea dice, lo voy a repetir. Y no, también nos es fácil, yo hablo muchísimo de que tenemos hueva mental, que me dicten una serie de ideas y entonces las defiendo sin nunca cuestionarme. Claro. Ahora, una pregunta que quizás debimos hasta empezar con esto, pero se me hace muy relevante para la sobremesa y tal vez no se puede responder. Si eres un chavo mexicano, latinoamericano de 16 años, ¿qué probabilidad hay de que estés de cierta forma metido en la manósfera? ¿Y cuál es tu idea de tu masculinidad? En promedio, a grandes rasgos, sé que hay muchos submundos. Pero pregunta aclaratoria antes, nada más para ver si entendí. ¿Consideran que la manósfera no es necesariamente mala o sí es en general? O sea, porque... Negativa más negativa, que mala, no sana. Porque se relaciona con eso que preguntó Pau. Yo creo, no sé cómo lo piensa Lee, pero yo sí considero que es un espacio que ha crecido debido a la monetización del odio, ¿no? Y esa monetización del odio, del desprestigio de los feminismos, de su tergiversación, de su desprecio en general, me parece que es negativa, ¿no? Porque además va en detrimento de los propios derechos de otras personas. Por otro lado, creo que ha sido un espacio donde la palabra libertad se ha manoseado de una manera muy profunda y muy problemática. Entienden libertad como un sinónimo de pasar por encima de cualquiera para conseguir mis propios propósitos y beneficios. Creo que ese es un concepto muy equivocado y muy problemático de libertad, que sin embargo está presente en discursos más allá de la manósfera, como el propio Milei cuando cierra cada intervención diciendo viva la libertad, carajo, ¿no? Entonces creo que esta libertad ha sido un punto nodal dentro de las discursividades manosféricas para
minar derechos para desprestigiar grupos vulnerables, ¿no? O que han sido históricamente excluidos. Entonces, yo creo que además de que son contenidos que articulan formas de mentoría o de guía, ¿no? Como Ali hablaba de estos gurús del ligue, como el Temach o tantos otros que hay. Me parece que todos estos rasgos o todas esas características son muy problemáticas, son muy discutibles y el Estado debería de estar incluido en esta discusión, ¿no? Vuelvo a insistir, o sea, la presencia del Estado en esto es primordial porque no se puede quedar en un tema de la familia o en un tema de la escuela, ¿no? O sea, esto sobrepasa a las escuelas, sobrepasa a las familias y no tiene que ver con una responsabilidad individual. Sí. O una responsabilidad de un núcleo familiar. Tiene que ver con una responsabilidad pública. ¿Y qué regularían? O sea, ¿cómo...? Bueno, no sé qué piensa Ali, pero yo regularía empezando a las empresas, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué sí en Brasil se le pone un límite a Elon Musk, ¿no? Cuando empieza a hablar a favor de Bolsonaro. Entonces, ahí entra la Corte de Justicia de Brasil y dice, bueno, si no cumples con esto, X no va a operar en Brasil. ¿Y dónde empieza la censura? Pues en el momento en el que uno está protegiendo, digamos, a ciertas poblaciones para que no sean susceptibles de estos discursos de odio. O sea, tienes que ver cuál es el bien mayor. Como decías tú respecto de esto de, por ejemplo, restringir el acceso a las redes sociodigitales de ciertas personas, por ejemplo, de menores de tanto edad o lo que sea. Eso, por supuesto, se tiene que discutir, pero digamos eso, como la argumentación tiene que ser esta, como estamos tratando de protegernos como colectividad y proteger a estas personas en particular, ¿no? O sea, a los menores de edad, a las mujeres, de agresiones. A las personas trans, ¿no? O sea, las discursividades de la manósfera son profundamente transfóbicas. Sí. Y hablan desde un biologicismo donde solo entienden pene-vagina como lo único que existe. Bueno, en la terminología incel, porque hablábamos de los chats, Stacy's, otra que usan es femoide para las mujeres, que es porque no las ven como humanos, es organismo, no me acuerdo qué, femenino. O sea, al grado de les quitan su parte humana a las mujeres. Sí, o sea, a ver, por ejemplo, sobre esto que estaba diciendo ahora, o sea, Ricardo, sobre si la manósfera, para empezar eso, es como un fenómeno muy amplio, como ya dijimos. Que yo no lo entendía, gracias por explicar. Yo creo que sí tiene tintes sobre todo negativos por varias de las cosas que ya señaló José Ricardo, ¿no? O sea, es antiderechos, es violenta, es opresiva en muchos sentidos. Y lo que también es importante, creo yo, tener en cuenta es que hay muchas personas involucradas. O sea, hay muchos actores y personas allí. Y es una cámara de eco. Por un lado están los influencers, los youtubers, los tiktokers que generan ese contenido, ¿no? Están también las empresas que, como ya dijimos, ¿no? Pues se benefician de ese contenido en términos sobre todo monetarios, pero incluso tal vez, como decíamos, de un proyecto político ideológico determinado. Y luego están las personas que de alguna forma como que son más bien las consumidoras de todos esos discursos y demás. Y esa es otra cosa que las redes sociodigitales tienen, a diferencia, por ejemplo, de los medios más convencionales, ¿no? Donde hay mucha más, otra vez regresamos al asunto del engagement, ¿no? O sea, la gente puede comentarlo, puede de alguna manera reproducirlo, ¿no? Si lo comparte, etcétera, y se siente como mucho más participativa en ese sentido. Entonces, efectivamente, o sea, estás o bien consumiendo pasivamente o consumiendo de manera más activa. Entonces, regresando a lo que tú decías sobre un joven latinoamericano promedio de 16 años y si es parte o no de la manósfera, yo creo que tiene muchas posibilidades de estar, cuando menos, seguramente expuesto a los contenidos lo está, ¿no? O sea, porque esos contenidos, como dijimos, han probado ser muy rentables, muy eficaces, por diferentes razones, ya lo decías también tú, porque movilizan emociones, sobre todo emociones negativas, en fin. Entonces, seguramente algo ha visto y es muy probable, como tú decías también, que otra vez la dinámica como de producir engagement, de generar atención, etcétera, etcétera, cada vez está más finamente ajustada para ser efectiva, digamos, ¿no? Entonces, es muy probable que un joven pues vea y consuma algo de eso. Ahora, como también decía José Ricardo, creo que es importante pensar en ellos no solamente como consumidores o consumidoras pasivas, ¿no? Que van a ingerir todo eso de manera acrítica, ¿no? A lo mejor una parte también, yo estoy de acuerdo en lo que dice José Ricardo de que es un problema público, ¿no? Y que tiene que entrar la regulación estatal, entre otras cosas, y que hay muchos otros agentes, como él muy bien citó. Y ustedes citaron el caso de adolescencia, creo que
Adolescencia lo retrata bastante bien, ¿no? Cómo está la familia, Claro. la escuela, la policía, las Mm. instituciones, La el grupo de policía, claro. pares, ¿no? La policía que investiga Oh. el crimen, ¿no? Claro, o sea, hay un montón de instituciones a las que toca, ¿no? O un montón de agencias, como decimos, a las que el problema está tocando, ¿no? Y que de alguna manera está involucrando. Y que todas, de alguna manera, pues tenemos que actuar como en conjunto para intentar como atajarlo, ¿no? No es un problema nada más de una persona o de una agencia, como en este caso, como decía José Ricardo, son los padres de familia que tienen que estar al tanto de lo que consumen los hijos. Sí, tienen que estar, o sería ideal, Sí, sí. pero eso no resuelve todo el problema, ¿no? Otro elemento, justo como decía él, es como dotar, creo yo, a los jóvenes, en este caso, de herramientas para pensar de manera crítica, como tú decías, ¿no? Y no ingerir este contenido o asumir el contenido de maneras acríticas, ¿no? Sino pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué me está diciendo? ¿No? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Por qué sería relevante o no pensar en estas cosas? ¿No? Y también ver qué otras opciones les estamos ofreciendo a los jóvenes, ¿no? O sea, porque si les resultan atractivas estas cosas es porque tienen ciertas necesidades. Pues cuando eres joven, y creo que durante toda tu vida, pues siempre estás preocupado, por ejemplo, con el tema de las relaciones personales, ¿no? O sea, con que si tengo pareja o no tengo pareja, si tengo amistades o no tengo amistades. O sea, eso sí es una cosa importante. Entonces, y se nota ahí que es algo que, digamos, atrae a los jóvenes, ¿no? Les habla, los interpela de manera directa. Bueno, ¿qué otras opciones les estamos dando? Más allá de Y los también temaches y los undertakes, ¿no? en su relación desde niños con las niñas o mujeres, enseñarles a saber, porque luego siento que no les gusta competir contra las mujeres, entonces a saber vencer, pero saber perder ante una mujer también, porque siento que ahí empieza, no sé, se siente como emasculador a veces cuando perder contra una mujer, pero desde niños. Y eso lo puedes ver ya cuando crecen, como sigues habiendo un cierto resentimiento. Claro. Bueno, pero porque también desde chiquito decimos corres como niña, como algo negativo, ¿no? O sea, como que es menos. Pero sí, mira, me pasó, y un poco para cerrar, la semana pasada me pidieron que fuera a hablar a una preparatoria privada, hiperprivilegiada, acerca de opciones de carreras, ¿no? Yo estudié economía y me invitaron por X o Y a hablar y eran como mesas y se iban cambiando los chavos. Ay, tomó toda mi fuerza de voluntad porque dije, yo soy el adulto aquí, no puedo contestar. Pero al principio que salen como al principio puros hombres y se me hizo muy raro porque es una escuela mixta, salían muy poquitas mujeres. Luego ya entendí que porque las chavas estaban en un evento y luego ya se vinieron, pero les digo yo, oigan, y esto es o sea, van a venir las niñas y sabía yo que en esa escuela iba a haber un viaje. Dije, o se fueron de viaje y me contesta uno, no, maestra, yo aparte no soy maestra, pero bueno. Me dice, no, maestra, es que ya sabe, las mujeres no les interesa esto de estudiar, ellas nada más quieren ser mantenidas. Pero lo decía así como... A ti, Pau, además. Sí, aquí yo, a ver, yo soy el adulto. Me ganas de decirle que, ay, tú ya no vengas, tú claramente ya tienes un título de TikTok University. No, o sea, te entiendo. A muchas personas les da flojera pensar, por eso generalizan. Entonces, no te va a ir bien en la universidad, ahórratelo, sigue estudiando en TikTok. Ahí, por si me escuchas, ya no estoy en tu prepa, ya lo puedo decir. Pero sí dije, él lo dijo. Y entre bromita, pero haciéndose así el cool, pero ¿cuántos no medio que lo creen, lo piensan? Yo también creo que debemos de impulsar a nuestros gobiernos a que hagan algo porque es un fenómeno muy grande. Pero no podemos esperar o sea, debemos querer, impulsar, pero no nada más quedarnos esperando que lo hagan. ¿Qué recursos hay? O sea, a mí me gustaría como mamá saber... De prevención. Y José también quería decir algo. Sí, con esto que estás mencionando me parece algo que se está repitiendo sistemáticamente. Yo también soy docente, ¿no? Yali también lo es, ¿no? Estamos en la universidad y bueno, también nuestros colegas con los que compartimos ciertas anécdotas que suceden en el aula. Y me parece que los chavos que están entrando a la universidad, sí, los chavos varones, ¿no? Sí tienen como un cambio en su sensibilidad con respecto a los feminismos, a las injusticias de género. El otro día un colega de la UAM Xochimilco me comentaba que un estudiante de mitad de carrera de psicología, a mitad de la clase, hizo una intervención pues súper problemática porque decía que la violación estaba bien, la violación sexual contra las mujeres estaba bien porque podría ser correctiva.
O sea, un estudiante de una universidad pública que va a la mitad de la carrera de psicología universitario dice eso, ¿no? Entonces, me parece que sí está habiendo un quiebre con respecto a lo que habíamos visto hace 10 años, ¿no? O sea, las generaciones que están llegando a la universidad ahora están marcadas ya totalmente por el uso de las tecnologías. Porque ¿no? los educó el algoritmo a muchos. Y incluso hay autores como Alejandro Grimson que habla sobre la smartphonización de la subjetividad. O sea, ¿qué nos ha pasado con el uso del teléfono? Nos hemos individualizado a tal punto que ahora el temor de los padres es que los hijos no salgan a jugar, sino que se queden adentro de su casa, solos en el cuarto. Claro. Ha habido un desplazamiento en las preocupaciones parentales. Sí. Ese desplazamiento de las preocupaciones parentales, antes, mijito, cuídate, no te vaya a pasar algo en la calle. Ahora es, ¿qué estará haciendo mi hijo en el cuarto? Claro. ¿A quién estará viendo? ¿A quién estará viendo? ¿Qué estará viendo? ¿Con quién estará hablando? ¿Quién está formando su visión del mundo? Entonces, eso también se debe a la transformación profundísima, muy profunda, que han tenido las tecnologías de la información en la configuración de nuestros cuerpos, de nuestras subjetividades, de nuestra psique, y que nos hacen comportarnos de una manera muy distinta a la de hace 20 años o hace 15 años, ¿no? Sigo dándole vueltas a lo que dijo ese estudiante. Sí, imagínate. Qué fuerte. Es para mí, bueno, hay mucho que explorar. Creo que es súper importante poner sobre la mesa este tema porque aunque está tan omnipresente por la smartphonización, es un universo paralelo, o sea, a veces vivimos en realidades paralelas según tu algoritmo. Sí. Y entonces, si no es en tu algoritmo y dices, ¿de qué están hablando? Porque hicieron esto tema de algo tan irrelevante, nunca lo he visto, pero está todo alrededor de ti. Nos pueden compartir sus redes para que lo sigan. Bueno, yo no las uso tanto, pero No, en privado. Estoy en X o Twitter como Alice Les B y también como Alice Les en Instagram. Yo preferiría que no. No, entiendo, perdón, es más como de dar conciencia, pero bueno, yo sí que hay varias cuentas, luego se las compartimos, que sí se me hace que están tratando de hacer un contrapeso. Sí. Y muchas cuentas de hombres, ¿no? Sí, sobre eso tú decías hace un momento como que la verdad es que todavía hay pocos recursos y no tienen para nada el alcance que tienen estos otras. Porque justo lo mismo, regresamos al asunto de no son igualmente monetizables, no son igualmente vendibles, etcétera, etcétera. No hay tanto morbo. Claro, pero por ejemplo, no sé, hay una cuenta en Instagram, por ejemplo, hay una cuenta que se llama De Machos a Hombres, donde hay contenido reflexivo al menos respecto de masculinidades, ¿no? El Laboratorio para Vatos de Instagram. Igualmente también hay otra cuenta que se llama Laboratorio para Vatos. Hay otras españolas, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, el nombre de esta cuenta que es muy buena. Hay una chilena que se llama Ilusión Viril. O sea, sí hay como ese tipo de ¿cómo se llaman? De iniciativas. De ser un contrapeso. ¿No? Alternativas. Claro, y ahí es, digamos, y eso es un poco lo que yo que no produzco ese tipo de contenido, pues al menos trato como de repostearlo y darle cierta difusión, ¿no? Entonces, pero claro, es cosa de buscarle porque, insisto, ¿no? Como decías tú muy bien, los algoritmos no necesariamente eso no es tan sexy como lo otro, ¿no? Entonces, no necesariamente te lo van a recomendar, pero bueno, hay que buscar la manera de hacerlo más sexy también. Nosotros las vamos a recomendar. Muchísimas gracias. Aprendí muchísimo y me encanta que me contradigan y me corrijan a mí. No. Es que si no estás aprendiendo, ¿no? Pues es dialogarlo, sí, pero... Y bueno, síganos, denle like. Y chequen a quién están siguiendo sus hijos. Califiquen el episodio y chequen a quién están siguiendo sus hijos definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.